antes de olvidarme. La segunda etapa es etapa preoperacional, así la llama Piaget, y comprende el tiempo cronológico entre los 2 y los 7 años. Igual hago una salvedad acá en esto de el tiempo del que habla cronológico Piaget. A veces un niño con 8 años todavía está en la etapa preoperacional, ¿sí? A veces un niño con 2 años todavía no llegó a esa etapa. Esto es estimativo, es aproximado. Se supone que un niño a los 3 años sí, si no estamos hablando de un desarrollo madurativo en déficit, ¿sí? Para algún tipo de trastorno del desarrollo. Pero igualmente es aproximado, puede variar, no es que a los 2 años empieza con la etapa preoperacional. Cumple el día de los 2 años, esas son capacidades cognitivas que se van adquiriendo. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien. Las personas que se encuentran en la fase preoperacional empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Ahí está Lorena. Lorena dice. Actuar y jugar siguiendo roles ficticios y utilizar objetos de carácter simbólico. Quiere decir, lo primero que aparece es esto de el concepto casi como muy primario, muy el inicio, no primario, sino el inicio del concepto de la empatía, ¿sí? El niño comienza a ponerse en el lugar del otro. Ahora, más allá de eso, sigue teniendo un comportamiento egocéntrico, ¿sí? Y algo que es clave en esta etapa es que empieza el juego simbólico. Se inicia el juego simbólico, esto de actuar, hacer roles ficticios. Uno es la mamá, el papá, ¿sí? Juegan con, no sé, como con una tapita de desodorante a que están tomando el té, por ejemplo. Esto tiene que ver con el juego simbólico, con el desarrollo del juego simbólico. Suelen las nenas y también los nenes jugar con muñecos y ser la mamá, el papá, ¿sí? Pero siguen teniendo un comportamiento egocéntrico. Algo más que dice acá abajo, dice, ahí está Estela. Sin embargo, el egocentrismo sigue estando muy presente en esta fase, lo cual se traduce en serias dificultades para acceder a pensamientos y reflexiones de tipo relativamente abstracto. Además, en esta etapa aún no se ha ganado la capacidad para manipular información siguiendo las normas de la lógica para extraer conclusiones formalmente válidas. Y tampoco se pueden realizar correctamente operaciones mentales complejas típicas de la vida adulta. De ahí el nombre de este periodo de desarrollo cognitivo, ¿sí? Preoperacional. Por eso el pensamiento mágico basado en asociaciones simples y arbitrarias está muy presente en la manera de interiorizar la información acerca de cómo funciona el mundo, ¿sí? En esto de el pensamiento mágico también es importante, porque el niño todavía no puede sacar conclusiones por medio de la razón. Por eso está todo el tiempo, ¿por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Es la etapa de los por qué hasta los 7 años, ¿sí? Sin embargo, lo que sí está presente es el pensamiento mágico. Esto de las hadas y los duendes y los príncipes que están en los dibujos, no es porque sí. En los dibujos animados se incita o se invita a los niños a producir el pensamiento mágico, porque esto le va a dar lugar más adelante, en su vida futura, al desarrollo de la imaginación, al desarrollo del pensamiento abstracto, a esto de poder suponer y hacer hipótesis, por ejemplo.
Es necesario el pensamiento mágico. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, sí. Bien, entonces, importante de esta etapa preoperacional. Comprende entre los 2 y los 7 años, aprenden de alguna manera, o es el inicio de aprender a ponerse en el lugar de los demás. Así como aparece la empatía, también aparece la apatía, esto de no querer involucrarse con algunos niños, ¿sí? Siguen siendo egocéntricos, utilizan objetos de carácter simbólico, comienza el juego simbólico, y aparece el pensamiento mágico, también a través de los cuentos, ¿sí? Que se los puede contar la mamá, el papá, el entorno primario. Y a través de esto del pensamiento mágico y de los cuentos también se van adquiriendo el conocimiento de cómo es el mundo, porque en los cuentos, más allá de que sea ficticio, se va contando diferentes conceptos al niño, se lo va eh, interiorizando de diferentes conceptos. ¿Está bien? Sí. Seguimos. La tercera etapa es la etapa de las operaciones concretas. Esperen que suba un poquito acá. Dice, aproximadamente, recuerden eso que pusimos, que dijimos al principio, entre los 7 y los 12 años se accede al estadio de las operaciones concretas. Una etapa de desarrollo cognitivo en el que empieza a usarse la lógica para llegar a conclusiones válidas, siempre y cuando las premisas desde las que se parte tengan que ver con soluciones concretas y no abstractas. Además, los sistemas de categorías para clasificar aspectos de la realidad se vuelven notablemente más complejos en esta etapa y el estilo de pensamiento deja de ser tan marcadamente egocéntrico, ¿sí? Acá es como que empieza a cambiar. Es como una etapa más una etapa cognitiva más abstracta, más del pensamiento abstracto, y viene por ahí más lógica. Entonces pongan etapa de los 7 a los 12 años como importante, si es que ya no tomaron apuntes, se empieza a usar la lógica y a hacer conclusiones. Dejan de ser egocéntricos. Y pueden esto de sacar conclusiones a partir de situaciones que son concretas. Por ejemplo, y siempre por ahí doy el mismo ejemplo. Un niño en esta etapa tiene la capacidad para darse cuenta que si yo le pongo 2 recipientes, uno más bajito, 2 vasos de agua, uno de trago largo, imagínenselo, yo siempre trato de hacerlo en clase y cuando estamos en forma presencial es más fácil. Hago un dibujo en el pizarrón y listo. Entonces, puedo hacer acá espera, voy a hacer un dibujo en la pizarra de Zoom, aunque soy mala dibujando. Pero voy a intentarlo, chicas. Discúlpame, ¿no vas a dictar entonces la etapa de los 7 a 12 años? Porque puse 2 cosas y nada más. Bueno, ahora lo repito. Sí, sí, algo dicté, pero ahora le repito. Sí, sí. Vamos acá. El niño comprende esto, miren. Si yo le pongo, bueno, ya les dije que era mala, un recipiente de una manera. A ver. A veces tendría que haber sido un poco más ancho. Esperen que lo voy a borrar. Si no, no se va a entender. Ahí está. Bueno, comprendan que soy mala dibujando con el lapicero, imagínense con esto, ¿no?
Si yo pongo un recipiente cortito y ancho, y uno de trago largo, 2 vasos, y yo le digo al niño en esta etapa que acá y acá, bueno, me pasé, hay 1 litro de agua, tanto en este recipiente como en este hay 1 litro de agua, puede llegar a comprender. ¿Por qué? Porque le estoy mostrando que este recipiente que tengo de este lado, en la izquierda de su pantalla, es más ancho, es más bajito, pero es más ancho, tiene la misma capacidad que este que es largo, ¿sí? No sé si se entiende la idea. Digamos que a partir de operaciones concretas puede llegar al pensamiento abstracto, ¿sí? Tiene esa capacidad, de eso está hablando cuando el libro dice, acá, esperen que quiero mostrarles, que dice, puede llegar a conclusiones válidas siempre y cuando las premisas de las que se parte tengan que ver con situaciones concretas y no abstractas. De eso está hablando, ¿sí? Por eso es la etapa de los experimentos en las escuelas, por ejemplo. Porque se le enseña a los niños a través de lo que pueden experimentar, a través de lo que pueden ver, de lo concreto. Entonces, Lorena creo que me pedía que dicte. A ver, ¿qué dije? Etapa cognitiva de 7 a 12 años, ¿sí? De las operaciones concretas. Se empieza a usar la lógica como otro punto importante. Se adquiere el conocimiento a partir de situaciones concretas. Entre paréntesis pongan experimentos si quieren. Dejan de ser un poco egocéntricos. ¿Cómo? Ah, pensé que alguna me... ¿Sí? ¿Se adquieren conocimiento? A través de situaciones concretas. ¿Sí? Y dejan de ser o dejan de tener un comportamiento tan egocéntrico. ¿Ok? Y esto que yo les explicaba de los frascos, que hice ese dibujo tan aniñado, tiene que ver con este último párrafo que dice, uno de los síntomas típicos de que un niño o niña ha accedido a la etapa de las operaciones concretas es que sea capaz de inferir que la cantidad de líquido contenido en un recipiente no depende de la forma que adquiere este líquido, ya que conserva su volumen, ¿sí? Esa sería la tercera etapa, la etapa de las operaciones concretas. Cuarta etapa, etapa de las operaciones formales. Si vuelan. La fase de las operaciones formales es la última de las etapas de desarrollo cognitivas propuesta por Piaget y aparece desde los 12 años en adelante, incluyendo la vida adulta. Entonces van a poner de los 12 años hasta la adultez. ¿Bien? Dice, en este periodo en el que se gana la capacidad para utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas que no están ligadas a casos concretos que se han experimentado de primera mano. Por tanto, a partir de este momento es posible pensar, sobrepensar hasta sus últimas consecuencias y analizar y manipular deliberadamente esquemas de pensamiento. Y también puede utilizarse el razonamiento hipotético deductivo. ¿Sí? Digamos que es... Piaget va a ser como una etapa más larga, porque vieron que Erikson empezó desde la adolescencia, después la vida adulta, la dividió en 3 y demás. Acá Piaget va a decir, de los 12 años en adelante ya es la cuarta etapa y la última de las operaciones formales, donde el individuo ya llegó al pensamiento abstracto, deductivo, al razonamiento y demás.
De esto pueden anotar, de los 12 años hasta la adultez, utiliza la lógica para llegar a conclusiones, no necesita el caso concreto, por eso pueden llegar a ser problemas matemáticos, más allá de que no tengan los palitos para sumar o restar. Se piensa o se analiza una situación y se vuelve a pensar, por esto es otra de las características. Se analizan las situaciones a partir de las consecuencias que pueden traer las diferentes situaciones. Ay, discúlpame, Mariel, pero vas tan rápido que me pierdo todo el tiempo. Tengo un montón Perdón. de espacios en blanco porque a veces no sé cuándo hablar, no sé cuándo estás dictando, perdóname, pero no te entiendo nada. Bueno, parame, no hay problema. Si yo no tengo, yo porque las veo escribir, entonces me parece que las que veo, como ahora no las estoy viendo todas igual. Claro, pero por ejemplo, cuando empezás a hablar, yo pienso por ahí que estás dictando y después vos empezás, y después me doy cuenta que no estás dictando, que estás hablando, entonces yo ahí dejo de escribir y me queda todo incompleto, Claro, porque bueno, no sé cuándo decime que estás anotaste. dictando cuando estás hablando. Decime que anotaste y Y yo te ahora estás repito. dictando y estás dictando muy rápido y no puedo llegar a escribir. Dale. Decime Perdón, pero bueno. no, está bien. Decime que anotaste y yo te repito, no hay problema. Bueno, yo había puesto, se utiliza la lógica para llegar a las conclusiones, después no sé qué dijiste, porque no lo copié, después dijiste, se analiza una situación y se vuelve no sé qué. Se vuelve a pensar Ah. sobre lo pensado. Tengo un montón de espacios en blanco, porque no sé, porque pienso que estás dictando y no, es que estás leyendo y bueno, y Claro, yo me porque pierdo. Ya ella lo de texto son ideas principales, por claro, eso. yo porque cuando empecé a hablar les dije, bueno, si ustedes quieren tomar, claro, si ustedes quieren tomar apuntes, tomen apuntes, y si no, yo algunas cosas les voy diciendo lo más importante para que anoten. Pero Ah, no hay ok. problema, yo te repito, no hay ningún inconveniente. Lo que pasa que por ahí en las clases presenciales anoto en el pizarrón, voy anotando. Entonces acá no quiero dictarles Sí, todo. no, yo sé que es más difícil, pero bueno, Sí, no, por eso como... te digo, te repito, no pasa nada. Entonces, empiezo desde el principio, en esto de las operaciones formales, Lorena. Sí, De los 12 años hasta la adultez. sí. Utiliza la lógica para llegar a conclusiones abstractas. Ah, abstracta no lo había copiado. Bien. Sí, No necesita las situaciones concretas. Después, analiza, piensa y vuelve a pensar. sí. ¿Sí? Analiza las situaciones a partir de las consecuencias que puede tener cada situación. ¿Por qué? Porque ya hay razonamiento. Sí. Y por último, se usa el pensamiento, coma, y el razonamiento hipotético deductivo. ¿Sí? Quiere decir que puede pensar en hipótesis, si pusiera tal cosa en tal lugar, ¿qué podría pasar, por ejemplo? ¿Sí? Ya puede tener ese tipo de razonamiento el sujeto. Lo que Piaget va a decir, y ahora no estoy dictando, Piaget va a decir que a partir de los 12 años puede tener el mismo pensamiento que va a ir desarrollando hacia la vida adulta. Por eso es clave muchas veces esta última etapa, porque si no llegó a los 12 años con todas las etapas bien desarrolladas del conocimiento, si no hubo un buen desarrollo de conocimiento en toda la primaria, es difícil que pueda hacer, por ejemplo, la secundaria un niño, un sujeto. Si no hay una buena base, siempre volvemos a lo mismo.
es difícil que pueda llegar después a hacer cosas más complejas. Pero bueno, más allá de eso, esta última etapa quizás no es con la que más trabajamos las estimuladoras, ¿sí? Nosotros trabajamos de 0 a 12 años, casi siempre. Únicamente cuando trabajamos con personas con algún tipo de discapacidad y su edad intelectual o cognitiva es mucho más chica que su edad, es mucho menor que su edad cronológica. Entonces ahí sí podemos intervenir. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Bien. Algo que quiero que sí que anoten, pongan como conclusión acá, Piaget propone que el conocimiento, debajo de todo pongan, Piaget propone que el conocimiento no se acumula, sino que se estructura. Y se asimila para luego acomodarlo y reestructurarlo. ¿Bien? ¿Me escuchan? Sí. Porque me aparece el circulito y me dice conexión inestable y a veces me da miedo que no me estén escuchando. Bien. Porque algunas caras las veo, otras no tienen, ¿cómo se llama? Cámara, entonces no puedo saber si me están escuchando o no. Bien. Pregunta para tarea. Entonces, explique con sus palabras el proceso de asimilación y acomodación El proceso de asimilación. y acomodación del que nos habla Piaget. ¿Bien? Eso les dejo para tarea, para que lo piensen en la semana y escriban. Bueno, vamos a seguir, ahora sí voy para arriba, o para más adelante, la que tiene el libro, con Freud y sus etapas de desarrollo. Vamos a empezar acá, a ver si queda por acá. Aquí. A ver si me pasé, ¿no? Sí, me pasé. Página 8. Desarrollo cognitivo en la primera infancia. Sí. Entonces, por acá.
Vamos a leer y vamos a tratar de entender las etapas de Freud, que por ahí son un poquito más complejas para comprender. Dicen, los niños pequeños no solo están creciendo físicamente durante la primera infancia, sino también crecen mentalmente. Los niños de esta edad continúan desarrollando sus habilidades en la observación y la interacción con el mundo que les rodea. También hacen tremendos avances en la forma de procesar, almacenar y utilizar la información. La cuantificación del cambio y desarrollo cognitivo es un poco complicado. No podemos contar el número de nuevas neuronas o medir la cantidad de conexiones entre las sinapsis y llegar a promedios de diferentes edades. Más bien nos basamos en teorías como las etapas de Piaget del desarrollo cognitivo, etapas psicosociales de Erikson y el modelo ecológico de Bronfenbrenner. Con estas teorías podemos llegar a entender y medir el desarrollo y progresión mental y social de los niños. ¿Qué quiere decir el libro acá? Que la verdad es que no hay una medición de cómo va desarrollando el conocimiento del niño. No hay una medición exacta. Uno no puede estar con una regla o con una calculadora viendo hasta dónde le creció el cerebro o no. ¿Sí? ¿Cómo se puede cuantificar el conocimiento de un niño? Bueno, a través de las etapas estas que acabamos de ver, por ejemplo, la de Piaget. Piaget propone estas 4 etapas. Ahora, Freud, Erikson propone otras, que fueron las 8 que vimos antes, y Freud va a proponer otras que va a tener que ver mucho con el desarrollo de la sexualidad desde la infancia. Para eso tenemos que saber un poco sobre la historia de Freud. Bueno, ahora sí, me voy a quedar sin tiempo. Pero no importa, vamos a seguir, hasta que se termine. Cuando se termine, si nos queda un ratito, nos volvemos a unir. ¿Hasta acá hay algo de lo que leí, de lo que acabo de explicar, que no me hayan entendido? Les pregunto porque no les veo todas las caras. Entonces... Sí, profe, no. No, por ahora no. ¿Todo bien? No se entiende bien. Bien. Vieron que acá dice, la cuantificación del cambio y desarrollo cognitivo es un poco complicado. No podemos contar el número de nuevas neuronas o medir la cantidad de conexiones entre las sinapsis. ¿Qué es esto de las conexiones entre las sinapsis? Bueno, como yo les dije al principio, las neuronas se relacionan unas con otras a través de los axones y forman como una red entre ellas. Pasan la información una a la otra a través de estos axones, a través de bracitos que salen de la neurona, ¿sí? Hoy me estoy quedando sin batería, esperen, aguárdenme. Enchufo la computadora. Si no se va a apagar la computadora, chicas. Tengo todo acá bien armado. Está cerquita, tengo todo acá para que cualquier cosa poder conectarlo. Ahí está. Entonces, estas conexiones que hay de una neurona a la otra se llaman sinapsis. Gracias a que hay sinapsis entre una neurona y otra, hay producción de información de una neurona a la otra, ¿sí? Hay transmisión de una neurona a la otra. Entonces, a través de esta producción y transmisión de información se desarrolla el conocimiento. Entonces, lo que va a decir acá el libro es que no se puede medir la cantidad de sinapsis que hay en un cerebro, pero sí, a partir de la manifestación de cómo se va desarrollando el individuo, se puede hablar del conocimiento. Entonces, se proponen las etapas. Según Piaget, los niños en una primera etapa escolar, en la preescolar, etapa de desarrollo, se basan en las habilidades aprendidas y dominado durante la etapa sensorio-motora. Durante esta etapa, ya lo hablamos un poco, el juego de los niños pequeños es cada vez más imaginativo y lleno de fantasías. Como los niños se desarrollan cognitivamente, su juego se moverá desde lo más simple a implicar más personajes y escenarios, juegos con reglas sofisticadas, etc. Empieza el juego simple
para luego pasar al juego de roles, para luego seguir con el juego de las reglas. Según Piaget, el juego no es solo diversión, es una parte importante del desarrollo del cerebro. Y acá entramos las estimuladoras tempranas y nuestra intervención a través del juego. Yo siempre digo que el trabajo de la estimuladora temprana es uno de los más, no sé si lindos, pero uno de los más sencillos de realizar, porque uno juega con el niño. Y en ese juego está estimulando. Dice luego, los hitos de Piaget que se describen en esta sección son típicos o promedio para niños pequeños de 2 a 7 que viven en los, bueno, esto no importa, que viven en los países occidentales. Ver. Vamos acá. Eso no importa, porque está hablando de otra cosa. La contribución de Freud. Dice, si bien la concepción freudiana del desarrollo del niño no es especialmente popular hoy en día y no suele estar entre los modelos explicativos más aceptados, sí es cierto que la contribución de Freud es uno de los modelos más antiguos y conocidos dentro de la psicología de lo que se tiene constancia. Freud consideraba que la personalidad estaba estructurada por 3 instancias. El ello o parte pulsional, el superyo o parte crítica, sensora y moral, y el yo o elemento que integra la información de ambos y configura la manera racional y consciente de actuar en base al principio de realidad. El bebé no tendría un yo durante el nacimiento, siendo puro ello y formándose el primero según el sujeto vaya evolucionando y diferenciándose del medio. Entre otras muchas aportaciones, también se destaca el seguimiento de una secuencia de desarrollo en forma de fases, en la que es posible sufrir regresiones o bloqueos que impidan al sujeto avanzar apropiadamente en su desarrollo y generan fijaciones. Y acá voy a dejar esto, porque Freud no es de lo más sencillo para entender. Si alguna no vio Freud nunca en la vida, Freud sí es el padre del psicoanálisis, Freud tiene toda una teoría psicoanalítica y de la vida psíquica del individuo que comienza con experiencias con sujetos, más que nada con mujeres. Y de eso voy a hablar, pero se me van a terminar los minutos y me voy a quedar por la mitad. Entonces, como quedan 4 minutos y se va a cortar y recién son menos cuarto, tenemos un ratito más para trabajar, lo vamos a cortar ya. En 5 minutos nos volvemos a unir y en esos 10 minutos yo les hago la introducción de Freud. Tenemos que entender cómo empieza hablando Freud de las etapas del desarrollo sexual y por qué empieza a hablar de esas etapas. Porque si empezamos a hablar sobre las etapas de Freud en el desarrollo del niño, ustedes, más de uno va a decir, este Freud es un tipo que está re loco. Y la verdad es que hay toda una base de conocimiento de investigación que hizo este tipo, este pensador, este padre del psicoanálisis, para poder llegar a estas etapas psicosexuales del niño, que nosotras como futuras estimuladoras debemos entender porque es importante que si un niño queda en una etapa, se produce una fijación y a veces puede ser nociva, ¿sí? Lo corto acá y nos juntamos en 5 minutos, así se me hace fácil esto de que se convierta la reunión en archivo, ¿sí? Bueno, buenísimo. Bien, profe. Genial. Vuelvan a unirse, así no se pierden la introducción de Freud.